El domingo anterior estuvimos iniciando una serie, aunque realmente no es una serie, sino es un estudio sobre el Salmo 84, al cual le titulamos El anhelo por la casa de Dios. En la clase anterior, por decirlo así, en la prédica anterior sería mejor dicho, estudiamos los primeros 4 versículos de este salmo que hemos abierto en esta mañana también para continuar con la predicación de la palabra del Señor. Si hacemos un poco de memoria, aunque ahora también le proyectamos, nosotros dividimos el salmo número 84 en 3 secciones, en 3 partes. Primero estudiamos la primera sección que va del versículo 1 al 4, que es el anhelo por estar en la casa de Dios. Esta sección nos presenta el corazón del peregrino, el corazón del hombre y la mujer, que se encuentre donde se encuentre, se halle donde se halle, tiene un sentimiento profundo por estar en la casa de Dios. Este salmista, este peregrino, entre otras cosas va a decir que cuán hermosa es la casa de Dios, cómo anhelo estar en la casa de Dios. Aún, como yo decía en la prédica anterior, cómo envidio a las aves que viven en la casa de Dios, y también cómo envidio a las personas que trabajan, que están en la casa de Dios. El salmista, el peregrino, tiene un profundo deseo por estar en la casa de Dios. Eso es lo que se ve en los versículos 1 al 4 y que yo quisiera leerlos. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Esto es lo que dice el salmista del versículo 1 al 4 y que en el sermón anterior ya hemos estudiado. Y también se dijo que en esta primera sección y en cada una de las secciones hay una bienaventuranza. Aquí está en el versículo número 4 donde dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. Qué precioso. La segunda sección de este salmo, y que todavía es la que nos falta ver en esta mañana, va de los versículos 5 al 7, que tiene que ver con el peregrinaje hacia la casa de Dios. Justamente eso es lo que vamos a ver esta mañana, cuando el peregrino, el salmista, ya ha iniciado el viaje a la casa de Dios. Está dirigiéndose al templo de Dios. Y también en esta segunda sección hay una segunda bienaventuranza que está en el versículo número 5, que dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Y luego mencionamos que este Salmo 84 tiene una tercera sección que va de los versículos 8 al 12, que es la actitud en la casa de Dios. ¿Qué ocurre cuando un creyente en Dios, después de haber tenido el proyecto, el anhelo de ir a la casa de Dios, ha estado rumbo a la casa de Dios? ¿Qué hace el creyente cuando llega a la casa de Dios? Eso es lo que se nos revela en los versículos 8 al 12, donde también hay una tercera bienaventuranza en el versículo 12 que dice: bienaventurado el hombre que en ti confía. Así que ese es el diagrama que hemos preparado para presentar de una manera visual y rápida lo que contiene el Salmo 84. Pero como ya hemos estudiado los versículos 1 al 4, vamos a pasar de frente a la segunda sección que nos toca estudiar de este Salmo, donde justamente ahí lo estamos encerrando en un círculo para que quede resaltado lo que vamos a estudiar en esta ocasión. En el versículo número 5
que siempre estamos citándolo en la NTV para una mejor comprensión de parte de nosotros. En el versículo número 5 dice así: qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. En nuestra versión Reina Valera del 60 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Así que aquí lo que encontramos nosotros es que el salmista se había propuesto realizar un peregrinaje a Jerusalén, cosa que hemos visto en los versículos 1 al 4, que era la costumbre de que por lo menos una vez al año todo judío piadoso, toda judía piadosa, toda familia piadosa y haga un viaje hasta la ciudad de Jerusalén, pero más precisamente para llegar al templo de Dios. Y el salmista, o el peregrino como le llamamos aquí también, con su familia, pensamos así, se había propuesto ir al templo, a Jerusalén. Y de esta manera lo encontramos en los versículos 1 al 4, que él está orando a Dios, le está pidiendo a Dios bendición, provisión, cuidado, le está pidiendo a Dios dirección durante el viaje, porque es algo que nosotros necesitamos en el peregrinaje, no solo hacia el templo, sino en el peregrinaje de la vida. Tenemos que orar a Dios, que Dios sea el que nos provea, que Dios sea el que nos cuide, que Dios sea el que nos protege durante el tiempo que estamos caminando en esta vida, porque todos nosotros de una u otra manera estamos haciendo un largo viaje en esta vida. Somos peregrinos en esta vida, yendo hacia la eterna y celestial casa de Dios. Pero el salmista aquí también durante este viaje tiene que marcar un inicio. Y justamente aquí en el versículo 5 se está marcando el inicio del viaje a Sión, el inicio del viaje hacia la casa de Dios. Y el salmista ahora está listo para empezar este viaje, porque si usted observa este versículo número 5, comienza hablando de una bienaventuranza, en cuyo corazón están tus caminos. En la NTV dice: los que se proponen caminar hasta Jerusalén, en cuyo corazón están tus caminos, es decir, aquel que ama los caminos que conducen a la casa del Señor. Cuando una persona, hombre o mujer, se propone ir a la casa de Dios, se propone andar en los caminos de Dios, tiene los caminos de Dios en su corazón. Es un hombre o una mujer que tiene temor de Dios y como tal está caminando o está listo a caminar a la casa de Dios. Pero en el versículo número 6 vamos a encontrar nosotros lo que llamamos las etapas de este viaje. Porque recuerde usted que los versículos 5, 6 y 7 es la peregrinación hacia la casa de Dios. Todo viaje que uno planifica, tiene uno que hacerlo en etapas. Tiene uno que viajar haciendo escalas, paradas. Uno tiene que conocer gente y así hacer un viaje que sea de gran ayuda para uno. Años atrás, les cuento, hicimos un viaje hacia el sur del país con el pastor Martín Lazo y con otra persona más. Hicimos este viaje y habíamos proyectado ir hacia el sur del país, llegar a algunas iglesias, llegar a algunos lugares que algunos conocían, otros no conocían, pero queríamos hacer un viaje de aventura. Yo no sé si alguna vez usted habrá hecho algo así, hacer un viaje de aventura. Entonces planificamos nuestro viaje, dijimos, salimos de Lima y vamos a ir a tal lugar,
Vamos a ir a tal iglesia, nos conectamos con fulano de tal, con sutano, hacemos así, así, así. Ahí estamos tales días, luego seguimos hacia otra ciudad, lo mismo. Y así hicimos, viajamos hacia el sur de nuestro país e inclusive cruzamos la frontera del Perú y entramos a Chile. Y estuvimos en Chile visitando varias congregaciones bautistas. A mí recordar ese viaje que hicimos me trae muy gratos recuerdos por las experiencias que vivimos, las personas que conocimos, los lugares que pudimos ver. Por eso le digo, cuando uno viaja, uno tiene que tener un plan. Y aquí lo mismo encontramos, que este viaje que está iniciando el peregrino hacia Jerusalén, hacia la casa de Dios, tiene 3 etapas. La primera etapa la llamo por el valle y se encuentra en el versículo número 6. En el versículo número 6 dice: cuando anden por el valle del llanto, es el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Hay un valle que todos vamos a atravesar en algún momento que se llama el valle del llanto, el valle de las lágrimas, tal como aparece en nuestra Biblia. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. A lo largo del peregrinaje, a lo largo de nuestra vida terrenal, hay momentos tristes, pero podemos atravesarlos con la ayuda del Señor. A todos de una u otra manera nos toca pasar en algún momento por el valle del llanto. Así como existe el valle de la sombra de la muerte en el Salmo 23, también existe el valle del llanto, y está aquí en este versículo 6 del capítulo 84 de los Salmos, donde habla de el valle de lágrimas, el valle del llanto. Es un valle que existe realmente. En el texto hebreo se le llama el valle de Baca. Baca con la B grande, como nosotros decimos. El valle de Baca es un lugar que para los peregrinos, los viajeros, era difícil para transitar, pero era necesario pasar por ese valle de Baca si es que no se quería hacer el viaje por tierra más largo. Y como era un lugar difícil para transitar, para caminar sobre todo, para dormir, entonces era un valle de dolor, un valle de sufrimiento, un valle de lágrimas. Y es por eso que el salmista dice aquí, ¿no? Cuando anden por el valle del llanto, por el valle de Baca, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Por eso en su momento decía, hay momentos tristes, pero podemos atravesarlos con la ayuda del Señor. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha llorado? ¿Quién de nosotros alguna vez no ha derramado una lágrima o lágrimas por algo en la vida? Un sufrimiento injusto, una enfermedad, un dolor. Todos nosotros, de una u otra manera, tenemos nuestro valle del llanto, nuestro valle de Baca. Nuestro Dios es capaz de transformar los momentos más tristes en nuestra vida en fuentes o manantiales de bendición. Nuestro Dios es capaz de hacerlo. Porque el versículo que estamos estudiando dice, cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Ciertamente así ocurre. El Señor va a permitir que ese valle de llanto se convierta en algo alegre, algo precioso. ¿Por qué no recordar lo que el Señor nos dice en el Salmo 126, versículos 4 al 6, donde dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueb, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla,
mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. No hay nada que hacer, que nuestro Dios siempre transforma nuestros sufrimientos en una bendición. Siempre remito, cuando hablo de estos temas, a una lectura de 2 de Corintios capítulo 1. El Dios de toda consolación, el Dios que puede utilizar nuestros más profundos y terribles dolores en una bendición espiritual, no solo para nosotros, sino para otros también. Así que en esta primera etapa del peregrinaje hay que pasar forzosamente por el valle de lágrimas, por el valle del dolor, por el valle del sufrimiento, por el valle donde sabemos que vamos a experimentar momentos tristes, pero a la vez habrán momentos de alegría, porque así lo dice nuestro Dios, que las lágrimas se convertirán en manantiales de felicidad. Pero la segunda etapa del peregrinaje es una etapa donde el peregrino sigue avanzando, el salmista sigue avanzando en su dirección hacia Jerusalén. Usted imagínese una fila de personas donde están yendo hombres, mujeres y niños con sus animales, con sus cosas cargando. Y una vez que ya han pasado por el valle de lágrimas, por el valle del sufrimiento, ahora llegan a una segunda etapa que yo la llamo de baluarte en baluarte. El versículo 7, las primeras palabras dicen: ellos se harán cada vez más fuertes. Ojo, en el versículo anterior han pasado por el valle de lágrimas, pero esas lágrimas se convierten en felicidad. Y ahora al comenzar el versículo 7 dice: ellos, o sea, los peregrinos, los que han llorado, los que han sufrido, dice, ellos se harán cada vez más fuertes. En nuestra Biblia, en la Reina Valera, dice: irán de poder en poder. En otra traducción también de este versículo dice: caminan de baluarte en baluarte. Caminan de baluarte en baluarte. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que los peregrinos disponen de lugares en los cuales podían o tenían descanso y alimento. Como ya se sabía cuáles eran las rutas, los caminos por donde tenían que ir los peregrinos podían también disponer de alimentos, podían comer lo necesario. Quizás pasarían ahí un día, 2 días, sus animales también descansaban, y una vez que habían estado en ese baluarte, en esa posada, ellos podían continuar con su viaje. Nosotros, los peruanos, en una versión peruana de este versículo, no diríamos de baluarte en baluarte, sino ¿cómo lo diríamos? Lo diríamos de tambo en tambo. Usted y yo, como peruanos que somos, entendemos la figura de un tambo, una construcción inca que se usaba a lo largo de los caminos cuando viajaba el famoso hombre que llevaba la comunicación, la correspondencia en el imperio incaico, el chasqui. El chasqui corría, llegaba hasta el tambo, previamente había hecho sonar un instrumento, con lo cual el otro chasqui que estaba allá en el tambo descansando y estaba con fuerzas recuperadas, recibía el encargo, el quipu, recibía el correo, inmediatamente salía corriendo, y el chasqui que había llegado al tambo encontraba ahí alimento, agua, descanso, podía ahí dormir, pernoctar, hasta que llegara el próximo chasqui trayendo la correspondencia, que él tenía que continuar corriendo hasta el siguiente tambo. Pero también los tambos servían para los viajeros. En aquel tiempo podían llegar a los tambos y encontrar ahí descanso y alimento. Así también era en aquel entonces cuando se viajaba en la antigua Palestina. Los peregrinos podían llegar a los baluartes, a las posadas en el camino, dormir, tener alimento. El creyente es un peregrino
y de igual modo puede renovar sus fuerzas. Usted y yo somos peregrinos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice: amados, dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra de Dios nos llama peregrinos y extranjeros. Peregrinos, estamos de paso. Extranjeros, porque todo creyente en esta tierra tiene una patria celestial. Y la patria que tenemos acá, que tenemos que amarla, no es nuestra patria eterna. Nuestra patria eterna queda ya en la presencia de Dios. Así que somos peregrinos y extranjeros. Pero al mismo tiempo nosotros, a lo largo de la vida terrenal que el Señor nos da, podemos renovar las fuerzas espirituales, las fuerzas físicas. Hay que recordar lo que dice Isaías capítulo 40, versículo número 29 en adelante. Inclusive este es un cántico. Isaías 40, 29 en adelante dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor, Dios provee las fuerzas que necesitamos para poder continuar en la vida. A veces, por circunstancias X, alguna persona puede decir: ya no quiero seguir viviendo, ya no tengo fuerzas, ya estoy cansado de la vida, ya estoy cansada de la vida. Yo le quiero decir a usted que si somos hijos de Dios, si somos hijas de Dios, en el Señor podemos encontrar las fuerzas que necesitamos para continuar en esta vida. En el Señor podemos descansar, en el Señor podemos alimentarnos, en el Señor podemos renovarnos cada día más para que podamos continuar la vida que tenemos por delante hasta que el Señor diga: llegaste a la casa del Padre Celestial. Pero todavía hay una tercera etapa en este viaje hacia la casa de Dios, en este peregrinaje. Y es esta tercera etapa que yo llamo cerca al templo. Todavía no en el templo, sino cerca al templo. Yo me imagino que el peregrino que ha estado viajando y ha pasado por el Valle de Lágrimas y a lo largo de su viaje ha estado pernoctando en una posada y en otra para renovar fuerza, para tomar alimento, se va acercando a Jerusalén. Y yo me imagino que a lo lejos está divisando el templo, porque según cuentan los historiadores de aquel entonces, el templo era un edificio majestuoso que no solamente se podía ver en lo alto de la colina del monte de Sión, sino que cuando el sol se proyectaba sobre el templo, reflejaba, irradiaba una hermosa luz. Pero creo que lo que le daba más atractivo al templo era la presencia de Dios en el templo, la gloria de Dios en el templo. Entonces, cuando el peregrino está haciendo este viaje, ya cerca al templo, va a decir esto en el versículo 7, la segunda parte del versículo 7 dice: cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Pero no solamente eso, sino que como dice el salmista en este versículo 7, en nuestra Biblia Reina Valera, dice: verán a Dios en Sión, verán a Dios en Sión. Sión es el nombre del monte sobre el cual se construyó el templo ahí en Jerusalén. Y el salmista dice: verán a Dios en Sión, nos vamos a presentar delante de Dios en Jerusalén. Lo que aquí estamos viendo es una descripción de una experiencia espiritual, porque ese tiene que ser el anhelo de todo creyente cuando llega o está por llegar
o se está dirigiendo a la casa de Dios, al templo, ahí uno tiene que tener el profundo anhelo de ver a Dios en el templo, de tener una experiencia espiritual con Dios en la casa del Señor. Este solo punto de ver a Dios en Sion, de ver a Dios en el templo, este solo punto tiene que remecer nuestra teología del congregarnos en el templo. Debemos de preguntarnos, ¿cuál es el propósito por el cual me congrego en la iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual me congrego en la iglesia? Hace un día, 2 días atrás, uno de nuestros hermanos aquí de Palmas Reales colocó un pensamiento ahí en el grupo, y más o menos el pensamiento que él colocó decía así, que no se es cristiano solamente por asistir un par de horas a la semana al templo. Y yo coincido plenamente con eso. No basta con venir al templo un par de horas a la semana, ni 4 horas, ni 6 horas. ¿Necesitamos el templo? Sí, lo necesitamos como un lugar de congregarnos para pasar tiempo en la presencia del Señor, tiempo entre nosotros, alabando a Dios. Porque hay cosas que nunca podrán ser sustituidas por la reunión online, como estamos haciendo ahora. Necesitamos el templo como una parte esencial de nuestra vida cristiana para motivarnos unos a otros en la relación espiritual con Dios. Nuestro crecimiento espiritual también está marcado, definido por la comunión que tenemos con Dios, pero también como la comunión entre hermanos en Cristo. La vida espiritual de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, se fortalece más cuando estamos unidos entre cristianos. Es como el carbón. Mientras las brasas del carbón están juntas ahí, está encendido. Pero si usted separa una brasa, un carbón, lo pone a un lado, esa brasa arderá por un momento, pero poco a poco se irá extinguiendo y apagando. Lo mismo puede ocurrir en la vida cristiana. No es suficiente solamente estar así a la distancia. Necesitamos estar en la casa de Dios. Necesitamos reunirnos. Por eso, ¿cuál es el propósito por el cual me congrego en la iglesia? Habíamos indicado que este salmo lo hemos dividido en 3 secciones. La primera sección que vimos en el sermón del domingo anterior fue del versículo 1 al 4, el anhelo por estar en la casa de Dios. Acabamos de reflexionar en la segunda sección, que es del versículo 5 al 7, y nuestro peregrinaje hacia la casa de Dios. Pero ahora vamos a ver la tercera sección, que ahí en su pantalla usted la tiene marcada claramente y sale con un círculo rojo para resaltarla. Es la actitud en la casa de Dios, que va del versículo 8 al 12. Como yo decía hace un rato, uno puede proyectarse en un viaje. Voy a ir hacia tal lugar, pero una vez que llego hacia ese lugar, ¿qué hago en ese lugar hacia donde me he proyectado ir y que ya llegué? ¿Qué hago ahora? Los versículos 8 al 12, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sencillamente nos describen que el peregrino, el salmista, ya está en el templo. Y con esa plena certeza de estar en la presencia de Dios, ahora el peregrino, el salmista, eleva su clamor a Dios, eleva su oración a Dios, eleva sus angustias más profundas a Dios, como dice en el libro de Lamentaciones el profeta Jeremías, que hay que abrir nuestro corazón, hay que derramar nuestro corazón. Literalmente sería que nuestro corazón se tiene que derretir en la presencia de Dios. Tenemos que manifestarle a Dios todo lo que existe en nuestro corazón en el momento de la oración, en ese momento de clamar a Dios, en ese momento de orar.
hay que decirle todo al Señor en oración. Pero ahora que el salmista se encuentra en la casa de Dios, ya llegó al templo después de un peregrinaje que, de acuerdo a la distancia de donde ha ido, ha durado días o semanas. Cuando estaba preparando este sermón, yo no podía evitar pensar en el libro de Hechos, cuando en la Biblia solamente se le dice que era el eunuco, el etíope eunuco. No se nos da su nombre, solamente se dice que era el tesorero o el ministro de Economía de la reina de Candace en Etiopía. Y este hombre era creyente en Dios y había hecho un peregrinaje, fíjese, en aquellos tiempos desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar a Dios. Lógicamente, yo dudo que lo hubiera hecho cada año, pero viajó. Hizo un largo viaje desde Etiopía hasta Jerusalén. Si usted se da un tiempo y coge un mapa y busca Etiopía, Israel, Jerusalén, va a ver que la distancia es larga. Y tiene que considerar que en esa época no había el transporte que hoy en día tenemos. Así que tenían que hacerlo a pie, a lomo de animal, en carreta, en barco, y así se hacía el viaje. Pero hay un detalle que usted quizás debe de percatarse cuando Felipe se acerca al etíope ahí en el camino, porque Dios lo llevó a Felipe hasta el desierto y le dijo: acércate donde está el hombre, que estaba en un carruaje. Y cuando se acerca a Felipe, la Biblia dice que halló que este hombre estaba leyendo una porción de la palabra de Dios del libro de Isaías. Y ese fue motivo para un diálogo que a las finales terminó este hombre etíope llegando a la salvación en Cristo Jesús, y Felipe lo bautizó en agua. Y según cuenta la historia posterior, ya la historia de la iglesia, de que este hombre, cuando regresó a Etiopía, predicó la palabra de Dios, anunció el mensaje y se inició lo que se conoce como la iglesia etíope, que viene justamente desde allí. Pero el punto es de que las personas hacían largos viajes que podían tomar semanas, días. Y una vez que llegaban al templo, lo que ellos hacían estando ahí en el templo era buscar la comunicación con Dios, la comunión con Dios, la oración con Dios. Y eso es lo que debemos de hacer todos nosotros cuando venimos al templo, a la casa de Dios. Buscar la comunión con Dios, la comunicación con Dios. La comunión con Dios se busca por medio de la oración, se busca por medio de la alabanza. Cuando nosotros cantamos, no tiene que ser solamente un cántico ritual, mecánico, sino que hay que cantar sabiendo que estamos en la presencia de Dios y que nos estamos relacionando con Dios por medio de la alabanza. La oración también es un hermoso tiempo de comunión con Dios. Pero aquí en el versículo número 8 encontramos que dice así: oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y luego viene ahí el interludio, ¿verdad? El silencio. ¿Recuerda usted lo que hemos dicho en el sermón anterior? Hemos dicho que ese silencio es un descanso que se hacía al momento de cantar. Pero para efectos espirituales es guardar silencio en la presencia de Dios. Silencio, vamos a orar. Silencio, estamos en comunión. Silencio, queremos oír a Dios. Silencio, Dios quiere que reposemos de todo y aprendamos de Él, porque necesitamos la comunión con Dios. Y aquí el salmista ha llegado a ese momento de buscar esta comunión con Dios.
Pero una traducción también diferente a este versículo dice: Señor, Dios del universo, escucha mi súplica, atiéndeme, Dios de Jacob. ¿Sabe qué es lo que ahí me llama la atención de este versículo? Es cuando dice Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuáles ejércitos se refiere? Se refiere a los ejércitos donde hay soldados militares que están alistándose para pelear una guerra, defender un territorio. No, no se refiere a eso. Se refiere a los ejércitos celestiales, a los ángeles. O sea, cada vez que dice Jehová, Dios de los ejércitos, se refiere a los ejércitos celestiales. Por eso, bien traduce e interpreta la NTV cuando dice: oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Es que la oración que nosotros hacemos, esa oración está dirigida a un Dios todopoderoso. Eso es lo que se está diciendo aquí. Tenemos comunión en oración con un Dios todopoderoso. El salmista está orando a Dios al finalizar su peregrinaje. Antes de viajar, en el versículo 1 al 4, ha estado en comunión con Dios en oración. Del versículo 5 al 7, al estar viajando, ha estado en comunión con Dios, atravesando el valle de llanto, el valle de Baca. Ahora, cuando llega a la casa de Dios, ora al Señor y ora con la certeza de que está orando a un Dios todopoderoso, a un Dios, el Dios de los ejércitos celestiales, a un Dios que tiene el pleno control de los ángeles, al Dios que tiene el control del universo, al Dios que tiene el control de todo lo que hay en este vasto mundo y en este vasto universo que Dios ha creado. A Él, y solamente a Él, le está orando el salmista. Y a Él es a quien tenemos que dirigir nuestras oraciones. En el versículo número 9, el salmista sigue con esta experiencia espiritual de la oración y dice: oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. Uno puede comenzar a preguntarse y a pensar y decir: ¿a qué se refiere todo esto? Porque en nuestra Biblia claramente dice Mesías. Cuando se habla aquí del ungido, en este versículo número 9, se puede estar hablando del futuro Mesías. Ahora, no debe sorprendernos, porque en aquel entonces, al rey que reinaba en Jerusalén, al rey que era de Israel, también se le llamaba el ungido del Señor, porque literalmente había sido ungido, y así se le llamaba el ungido, el Cristo del Señor. Y aquí no debe sorprendernos de que al rey se le puede estar llamando ungido, pero también el salmista puede estarse refiriendo al futuro Mesías. Que el Señor bendiga al Mesías que va a venir. Es por eso que nosotros tenemos que orar por nuestro Señor Jesucristo cuando Él termina el libro del Apocalipsis diciendo, ¿no? Sí, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven. Ya estamos viviendo en esta tierra, estamos haciendo lo que tú nos has mandado de hacer, de abrir tu palabra a otras personas. Pero ven Señor Jesús, ven pronto, dice. Y tenemos que orar al Mesías y por el Mesías que Dios nos ha dado. El versículo número 10 es una expresión muy hermosa que tiene el salmista. Y este versículo 10 también es un cántico que tenemos nosotros, que entonamos de tiempo en tiempo. Y el versículo número 10 dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Esa es una alabanza que se ha colocado al inicio del sermón y que también estará al final del sermón, donde se canta, se habla de estar en la casa de Dios.
Y es verdad, es así. Como nosotros decimos ahí en los apuntes que se proyectan en la pantalla, decimos, el estar un solo día en la casa de Dios es una gran bendición. Una vida corta en que diariamente se contempla la presencia del Señor vale mucho más que una vida larga sin Dios. O sea, ¿de qué sirve tener una vida larga en esta tierra sin Dios, sin su palabra, sin la comunión con Dios? ¿De qué sirve tener un largo tiempo sin Dios? Porque esto no tiene ningún valor. No hay valor de una vida sin Dios. ¿De qué sirven las riquezas si no hay Dios en nuestras vidas? Por eso el salmista dice, es mejor estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Prefiero, aunque sea, dice, ser un portero. No importa, no importa. Prefiero estar, aunque sea en la puerta del templo, un portero ahí nada más, antes que estar 1000 días fuera de la casa de Dios. No sirve una vida en este mundo si es que esa vida la vivimos sin Dios. Necesitamos de Dios, necesitamos de estar en la casa de Dios. Pero el salmista sigue relatando su experiencia de estar en el templo en el versículo 11. Y en el versículo 11 dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro consuelo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Este versículo es el único en todo el Antiguo Testamento en el que se hace referencia al Señor directamente como sol. Porque este versículo dice claramente, porque sol y escudo es Jehová Dios. O como en la NTV dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Este es el único versículo en todo el Antiguo Testamento donde a Dios se le compara con el sol. Ahora, ¿por qué? Yo creo que la razón es que en aquellos tiempos los hombres, las mujeres que no conocían a Dios, adoraban una multitud de dioses, de ídolos, y también adoraban al sol. Si usted lee en el libro de Crónicas, uno de los reyes que eran temerosos de Dios, cuando comenzó a reinar, destruyó todos los símbolos paganos que habían, y entre estos símbolos destruyó el símbolo del sol, porque muchos israelitas habían caído en la idolatría y muchas veces habían adorado a las estrellas, a la luna, al sol. Pero ahora el salmista está diciendo que el Señor es nuestro sol, porque el sol, entre otras virtudes, da vida, produce vida. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que hay ciertos animalitos que tienen como práctica de su vida, cuando hay sol, salen y se echan ahí en la roca a recibir el sol en su cuerpo, porque lo necesitan. Nosotros también necesitamos el sol, aunque no hay que exponernos demasiado porque nos puede hacer daño, pero necesitamos el sol. Ahora que estamos en esta cuarentena encerrados en casa, hay que salir un poquito a la calle, al jardín, ahí, que nos dé un poquito de sol, porque lo necesitamos. El sol es vida. Y cuando acá habla de que Dios es nuestro sol y nuestro escudo, está hablando de que Él es nuestra vida y que como nuestro escudo, Él nos protege a cada uno de nosotros en todo momento. Así que el salmista, el peregrino que ha llegado a la casa de Dios, sencillamente tiene la plena certeza, la plena convicción de que el Señor es nuestro sol, el Señor es nuestra vida, y que Él, dice la segunda parte de este versículo 11, dice, Él no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Es decir, el Señor bendice siempre, bendice, cumple en bendecir a todo hombre y a toda mujer que hace lo correcto en su presencia ante Dios. Finalmente, el versículo número 12
cuando ya el salmista está gozando ese tiempo en la presencia de Dios, ese tiempo de estar en el templo, alabando a Dios. Finalmente el salmista, el versículo 12, como que ya va terminando con un momento de alegría, de gozo, porque recuerda que este versículo 12 presenta la tercera y última bienaventuranza del Salmo 84. El versículo 12 dice: oh Señor de los ejércitos celestiales, o como dice en la Reina Valera, Jehová de los ejércitos. Recuerde lo que hemos dicho, los ejércitos se refiere a los ejércitos angelicales, los ejércitos que hay en los cielos. Dios tiene el pleno control de todo lo que hay en los cielos. Y el salmista termina diciendo: qué alegría tienen los que confían en ti. O como dice nuestra Biblia en la Reina Valera, dichoso el hombre que en ti confía. Qué bienaventurado es el hombre que confía en Dios. Recuerde que el salmista, el peregrino, había en el versículo 1 al 4 proyectado ir a la casa de Dios. Señor, voy a ir a tu casa. Y luego había hecho el viaje del versículo 5, 6 y 7, el peregrinaje hacia Jerusalén. Había pasado por momentos difíciles, el valle de Baca, el valle del llanto, el valle del sufrimiento. Estoy seguro que a lo largo del viaje pasaron experiencias hermosas, experiencias tristes que lloraron, pero también hubo momentos de peligro. Y ahí, en ese peligro, durante los viajes que hacían, ahora que está en la casa de Dios, este hombre, este peregrino, termina diciendo: oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría, qué bienaventurado, qué bendición, qué felicidad tienen los que confían en ti. Ciertamente, cuando nosotros estamos recorriendo el camino de la vida, el peregrinaje, y conforme van pasando los años y conforme vamos teniendo ciertas experiencias, nosotros podemos decir lo mismo: Señor, es una bendición, es una alegría confiar en ti. El Salmo concluye con la tercera bienaventuranza: dichoso el hombre que confía en el Señor y no en el sol y todas las cosas que han servido de deidades para los seres humanos. Ninguna persona que confía en imágenes, en ídolos, jamás es Jehová. Y Padre, queremos decir que nos sentimos felices, dichosos, porque tenemos por Dios al Dios de los ejércitos, al Dios que tiene el pleno control de todo el universo, y que nuestras oraciones las elevamos al Dios Todopoderoso. Gracias damos por tu santa palabra. Trae bendición, Señor, a nuestros hogares. Trae protección a nuestra familia. Trae, Señor, y derrama más de tu gracia a nuestra iglesia local. Pido bendición para nuestro país, el Perú, Señor, que lo guardes, que lo bendigas, que le sigas dando sabiduría a nuestro presidente. Oramos por nuestro presidente porque el salmista ora por el rey, el hombre que dirige los destinos de nuestra nación. Pedimos que nuestro presidente, nuestros líderes tengan la sabiduría para tomar las mejores decisiones para la conducción de nuestra patria. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, orando en el nombre único, poderoso y bendito de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.